Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar a revisar la parte de osteología y artrología de miembros superiores. Entonces, vamos a estudiarla por segmentos. Entonces, topográficamente se define en el miembro superior como el hombro, el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Entonces, pasamos a la siguiente. El primer hueso en el cual nos localizamos para hacer un estudio es la clavícula. Es un hueso que tiene una forma de S itálica, tiene una configuración, como ustedes lo ven, con dos extremidades, una extremidad que va a estar en la unión con el esternón, que lo conocemos como borde esternal, que ustedes ven ahí a la derecha, y otra extremidad que está hacia la parte más distal, que estaría en contacto con el acromio. Entonces, hay que tener en cuenta que la clavícula es un hueso relativamente frágil, es el hueso que tiene más compromiso durante las caídas en flexoextensión. Toda caída, por lo general, los seres humanos tendemos a hacer la extensión, y como medio de protección, ustedes van a ver que es, que es muy frecuente esas fracturas de clavícula. No obstante, no son operables en todas las situaciones que se pueden dar. Entonces, hay dos situaciones claras en las cuales son operables, que es cuando se rompen en tres o más segmentos o cuando comprometen el paquete neurovascular del miembro superior. De resto, si ustedes tienen una fractura de clavícula, por lo general se inmoviliza al paciente y se deja simplemente que vuelva a crecer el callo o se desarrolle el callo. Entonces, pasando a la otra diapositiva, definimos mejor esas extremidades. Como ustedes pueden ver, ustedes van a tener una superficie o un borde superior y un borde inferior, o se puede denotar como una superficie o cara superior, una superficie o cara inferior. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta, muchachos? Realmente los dos bordes, el borde external, que ustedes lo ven ahí en el número 2 y en el número 8, y el borde acromial. Y sobre la cara superior, el sitio de inserción de los diferentes músculos que actúan sobre el hombro. Entonces, ahí se define el sitio de inserción del músculo pectoral mayor, del deltoides y de otros músculos que están implicados en los movimientos del hombro. Hacia lo que es la superficie cara inferior, yo puedo ver ahí en el número 4 o 5 los tubérculos conoideo y trapezoideo, que sirve para la unión con ligamentos. Y en el 6 ustedes ven lo que es el canal para el músculo subclavio. ¿Sí? Entonces, esas serían como los accidentes anatómicos más representativos. Pasamos la diapositiva y ustedes pues ya lo pueden ver con los nombres. Hay ligamentos trapezoideo y conoideo que son importantes en la estabilidad de esa articulación, sin embargo no son tan fuertes, entonces no es que den tanta protección. Entonces, sobre la clavícula y la osteología de la clavícula, que para hacerlo más práctico, entonces cuando ustedes vengan al anfiteatro, o los que tengan la oportunidad de ir al anfiteatro, o los que reposan su estudio, es el primer hueso que estudiamos y tienen que identificar el extremo esternal, el extremo acromial, el tubérculo conoideo, el tubérculo trapezoideo, ¿sí? Y el canal del músculo subclavio. Entonces, esos son los elementos que les solicito que por favor identifiquen, ya sea acá o ya sea en la parte de estudio virtual o sus atlas. ¿Listo? Continuamos, por favor. Entonces, después de eso, pasamos a lo que es el estudio de la escápula u omóplato como tal definido. Entonces, es un hueso irregular, como ustedes lo ven ahí, aunque pareciera que tuviera una forma triangular. Tiene tres ángulos, un ángulo superior, que lo buscan, se los muestran, un ángulo inferior y un ángulo lateral. Al otro lado, no, ese no, al otro, a la izquierda. Ese, bajando la cavidad glenoidea, ahí estaría el ángulo lateral. Entonces, tres ángulos, superior, inferior y lateral, y tiene también tres bordes, borde superior, o margen superior, ahí se lo ven, borde medial, o
espinal, porque ahí estamos cerca al raquis, ese, y el borde lateral o axilar, ¿sí? Entonces, este hueso tiene una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? Estamos viendo la cara posterior, y en la cara posterior ustedes observan una especie de accidente anatómico que está en el tercio, entre el tercio superior y los dos tercios inferiores. Ese accidente anatómico se llama espina de la escápula. Entonces, ahí localicemos el nombre con la espina de la escápula. El monitor, arriba espina de la escápula, no más arriba. Entonces, denotemos toda la espina de la escápula. Esa es la espina de la escápula. Entonces, como ustedes pueden ver, esa cara posterior tiene la espina de la escápula. Y esa espina me forma dos fosas, la fosa que está arriba y la fosa que está abajo. Entonces, la fosa que está arriba se llama fosa supraespinosa, ¿sí? Y la fosa que está abajo se llama fosa infraespinosa, ¿sí? Ahí se van a insertar también los músculos de los mismos nombres. Músculo supraespinoso en la fosa supraespinosa y el músculo infraespinoso en la fosa infraespinosa. Quiero que sigan hacia lateral la espina de la escápula. Miren en qué termina. Entonces sigamos la espina de la escápula y vemos que termina en esa estructura que se denomina acromion. Entonces más hacia la izquierda, ese sería el acromion. Entonces la espina de la escápula siempre termina en el acromion, para que lo tengamos en cuenta. Si ustedes ven, el borde superior tiene una escotadura más hacia la izquierda, por favor. Más. Ahí, esa escotadura, no. Ese hundimiento que ustedes ven ahí, lo que dice incisura de la escápula. Entonces, es la escotadura de la escápula, ¿sí? Hay personas, por ahí pasan los nervios supraclaviculares, y hay personas que a los 20 años esa escotadura se osifica y produce lesión de esos nervios, produce lesión de movimientos del hombro. Entonces hay que tenerla en cuenta, hay que tener en cuenta qué puede pasar ahí, pero pues quiero que se oriente que en la cara posterior es prácticamente un hueso triangular. Hay que localizar la espina de la escápula, hay que localizar la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, después hacer seguimiento a la espina de la escápula, termina en el acromion, y bueno, pasemos a la cara anterior para que vayamos localizando más estructuras. Entonces, en la cara anterior ya no va a haber espina de la escápula, sino que toda esa fosa que ustedes ven ahí en la cara anterior se va a llamar fosa subescapular. Y esa fosa subescapular va a ser el sitio de inserción del músculo subescapular, ¿sí? Esta cara anterior me permite ver un poquito a la derecha lo que ustedes ven, que se conoce como cavidad glenoidea. Toda esa superficie es el medio de unión con la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea, y también ustedes pueden ver que en la punta de la cavidad glenoidea se forma un proceso que se llama apófisis coracoides. Miren ahí arriba, todo ese proceso se llama apófisis coracoides. Entonces yo siempre les digo, para que ustedes se orienten, muchachos, siempre el proceso o el accidente que termina de la espina de la escápula se llama acromion, y el proceso que continúa con la cavidad glenoidea es la apófisis coracoides, ¿sí? Así se pueden orientar cuando estén en contacto con los huesos. En la cara anterior ustedes van a ver la misma morfología, un ángulo superior, un ángulo inferior, un ángulo lateral, un borde mediano, un borde lateral y un borde superior. Sí, es prácticamente lo que vemos. Y recuerden, la fosa subescapular casi que tiene toda el área y ahí se inserta el músculo subescapular. Continuamos, por favor. Entonces, lo que ustedes ven ahí es la configuración funcional de la cintura escapular. Está conformada por la unión del esternón, la clavícula, el acromion y la apófisis coracoides. Pero entonces, ¿cómo se unen? Se unen a través de músculos, se unen a través de ligamentos,
¿sí? Y forman también unas estructuras funcionales de las cuales se destaca el manguito de los rotadores, que es un conjunto de músculos que actúan o hacen todos los movimientos del hombro. Recordemos que esa cintura escapular genera movimientos multiaxiales en el plano, entonces eso es lo que tenemos ahí en el miembro superior. Y bueno, digamos que esa es la configuración. Entonces, continuemos por favor. Entonces ya viendo esta visión, sí que ya no es anterior y posterior, sino ya sobre el borde lateral, ustedes ven mejor la cavidad glenoidea, ¿sí? Ese reborde glenoideo. Ese se desgasta mucho en las personas cuando ya son mayores de 50 años. Y pues bueno, para los que les gustaba la parte de la revisión de Estados Unidos, pues este sería una lesión de los pitchers ahí en la parte de béisbol, ¿sí? En nuestro medio volvemos a lo mismo. Entonces las que tienen más lesión del manguito de los rotadores, más lesión de osteocondritis, más lesión de osteoartritis sobre la articulación del hombro, pues serían las amas de casa. Entonces pueden tener ese tipo de lesiones. Quiero que observen en la porción superior de la cavidad glenoidea se va a describir una eminencia que se llama tubérculo supraglenoideo. Ahí está, sí, tubérculo supraglenoideo y abajo de ella va a estar el tubérculo infraglenoideo. ¿Sí? Son sitios de inserción de músculos principales sobre el brazo, entonces está la parte de la inserción del bíceps, del tríceps, entonces están implicados ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que ahorita estamos viendo la osteología para dummies, pero pues digamos que lo que tienen que hacer asociación después es qué se inserta en el borde, qué se inserta en la coracoides, qué se inserta en el acromion, qué se inserta en la espina de la escápula, en la clavícula. Digamos que esa sería como la orientación que vamos a tener. Entonces, continuamos, por favor. Entonces, ya viéndolo en una integralidad, el hombro sí tiene que tener la conexión de lo que es la clavícula, el omoplato, sí, ahí de todas formas les quedan los nombres para que ustedes tengan los principales accidentes, para que tengan una orientación. Por ejemplo, a veces les dicen, se inserta en el tercio interno, borde lateral del omoplato, entonces la idea es localizar hacia ese punto que se insertaría. Entonces, ¿alguien ha leído que se inserta por ahí? ¿O en el ángulo inferior? Profe, en el ángulo inferior se inserta el músculo dorsal ancho. Sí, muy bien. Entonces, ese sería el ejercicio. Si yo les preguntara en el borde medial tercio interno, entonces ustedes ya asociarían los músculos romboides, sobre todo el romboides menor, hacia la parte del tercio superior, el romboides mayor. Si hablara del borde axilar, pues ahí tendría la inserción de otros grupos musculares. También en el borde superior, por ejemplo, estaría también la zona de otros grupos musculares. Y la idea es de, sí, como el elevador de la escápula, la idea es hacer esa asociación y ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Los huesos y los esqueletos que tenemos aquí, pues tienen esas connotaciones para que ustedes hagan esa asociación. Bueno, continuamos, por favor. Entonces, ya pasando lo que es la clavícula y el omoplato, ¿sí? Entonces, recuerden, los principales accidentes óseos que deben identificar en el omoplato, pues son los ángulos, los bordes, la fosa subescapular, la fosa supraespinosa, infraespinosa, la espina de la escápula, el acromion y la apófisis coracoides, ¿sí? Entonces son importantes esos ejercicios de memoria para que ustedes vayan teniendo como una orientación. Ahora pasamos a lo que es la zona de ese hueso que se conoce como húmero, es un hueso largo, que tiene dos epífisis, dos metáfisis o discos epifisiarios, discos de crecimiento, y una diáfisis. ¿Sí? Entonces voy a ir a orientarlos de acuerdo al número. ¿Listo? Entonces se puede decir que la zona del número 24 corresponde a la cabeza del húmero. ¿Sí? Toda esa configuración en la cabeza del húmero.
Ahí ustedes ven dos líneas, ¿sí? Que son como intermitentes. Entonces la que es más superior, esa que estaba mostrando ahí, ¿sí? Y hay otra que está más hacia abajo. La otra línea ahí, esa. Entonces, hay que tener en cuenta dos conceptos, ¿sí? Y son realmente dos conceptos clásicos, uno es de la anatomía y otro es de la ortopedia, pues porque ahorita estamos enfocados en la materia clásica de la ortopedia. Entonces es importante tener los dos conceptos. Entonces el primero es el cuello anatómico, ¿sí? Y el cuello quirúrgico. Entonces el cuello anatómico está sobre esa porción, ¿sí? Y digamos que es un concepto que tienen los anatomistas, pero digamos que no es más usado como estamos haciendo formación médica. Nos importa más el cuello quirúrgico. Pues cuando ustedes localicen el cuello quirúrgico, porque siempre las definiciones de las fracturas las hacemos en base al cuello quirúrgico y es un cuello que está definido en la parte de ortopedia, ¿sí? Sobre el número 26 tendríamos lo que es la tuberosidad mayor, sobre el número 27 la tuberosidad menor, en medio del 26 y el 27, o sea, la tuberosidad mayor y tuberosidad menor, estaría el surco intertuberositario, básicamente el número 29, que ustedes pueden denotar ahí. Y entonces, en algunos libros un poco más antiguos pueden encontrar la tuberosidad mayor que se llama como troquíter, ¿sí? Y el 27, la tuberosidad menor, el troquín, ¿sí? Tuberosidad mayor, tuberosidad menor del número. También el surco intertuberositario se conoce también como el canal bicipital, porque por ahí va a pasar una porción del músculo bíceps, tendón del bíceps. Entonces, lo pueden llamar de las dos formas. En el número 32, ustedes ven una prominencia, que en algunos libros antiguos se conocía como la B deltoidea, y esa prominencia también genera sobre la diáfisis como un ángulo de torsión, ¿sí? Y por ese ángulo de torsión también va un canal en la zona posterior, y eso se puede definir como el llamado canal o surco para el nervio radial y la arteria humeral profunda, ¿sí? Lo pueden encontrar en los libros de esa forma. Entonces, hasta aquí vamos. Cabeza del número, cuello anatómico, cuello quirúrgico, tuberosidad mayor, tuberosidad menor, surco intertuberositario, deltoidea y canal del nervio radial y la arteria humeral profunda. Vamos a la porción más distal del hueso, donde ustedes pueden observar sobre lo que es la unión del 37 y el 38. Es una especie de polea, lo que ustedes ven en las puertas, ¿sí? Es un cilindro y tiene unas divisiones morfológicas en forma de tróclea que ayuda a esa articulación a hacer la función de los dos movimientos, flexión y extensión. Ese número de 37 y 38 se conoce como tróclea humeral. El número 40, el epicóndilo medial, ¿sí? El número 35, el epicóndilo lateral, el número 42, son crestas supracondilias o surcos intercondilios, ¿sí? Y entonces es importante sobre la zona del 36 y el 39, los números 36 y 39, localizar esas dos fosas. Entonces, una fosa es la fosa coronoidea y la otra es la fosa radial. ¿Sí? Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Y miren, en ese número 70 se observa muy bien cómo es la tróclea humeral. ¿Sí? Se observa en el 72 el epicóndilo medial, en el 69 el epicóndilo lateral, y en ese 68 es también una fosa, se conoce como la fosa olecraniana, ¿sí? Y miren que el número 66 me está mostrando el surco para el nervio radial, para la arteria humeral profunda, y el 65 la prominencia o deltoidea que estábamos observando allí.
Entonces, los principales accidentes anatómicos que deben saberse de memoria del miembro, bueno, el miembro superior, como lo tenemos enfocado en este caso del número, en el caso del número sería la cabeza humeral número 61, el cuello anatómico, sí, 62, 63 cuello quirúrgico, la tuberosidad mayor, tuberosidad menor, la impresión obertoidea, el surco paranervio radial arteria humeral profunda, la fosa coronoidea, la fosa olecraniana, la fosa radial, los epicóndilos mediales y laterales, las crestas supracondilias y la tróquea humeral. ¿Sí? Continuemos, por favor. Entonces, el ejercicio al final es conocer esos accidentes y hacer, digamos, como la parte mental de qué estructuras se me insertan en esos accidentes. Por ejemplo, qué músculos se insertan en la tuberosidad mayor, qué músculos se insertan en la tuberosidad menor, qué músculo está en el tercio inferior del húmero, qué músculos se insertan en la apófisis coracoides, qué músculos se insertan en el epicóndilo, qué músculos se insertan en la parte de la epitróclea. Entonces, es importante hacer esos acercamientos. Continuamos, por favor. Sí, entonces ahí ustedes observan, por ejemplo, en el tercio, en esa zona más inferior y anterior, más hacia abajo, por ejemplo, la inserción de la cabeza medial del tríceps, ¿sí? Y así tenemos varias de las connotaciones que ustedes observan en el esqueleto y todas las inserciones. Entonces, todo eso va a ser importante y pues por eso es que es prioritario que se puedan ver sobre un esqueleto, sobre una pieza de modelo anatómico. Continuamos, por favor. Entonces, el ejercicio básicamente es eso. Si ustedes ven, lo que hacemos es utilizar números, utilizar flechas y después hacer el ejercicio de los nombres. Entonces, esos son los principales. Yo sé que muchos de ustedes les gusta estudiar más, pero a veces estudiar más pues no es digamos lo definitorio, pero sí que ustedes tengan, por ejemplo, en cuenta los accidentes principales. Entonces localicémoslos ahí. Entonces, cabeza del número, ¿sí? Tuberosidad mayor, tuberosidad menor, surco intertuberositario, ahí está, bueno. Cuello anatómico, cuello anatómico. En la derecha está mejor, ahí está la línea del cuello anatómico y la línea del cuello quirúrgico. Cuello anatómico entre la cabeza y ya la unión superior y el cuello quirúrgico hacia abajo. El cuello quirúrgico es el que me define la parte de la clasificación de las fracturas, entonces por eso es muy importante. ¿Sí? Y bueno, la diáfisis, ustedes la localizan ahí. Y sobre la cara anterior, miren, lleguemos a la tróclea, entonces tomamos la tróclea humeral hacia la parte inferior. Entonces toda esa va a ser la tróclea. Toda la polea está definida ahí. Y observen que hacia la parte medial, entonces estaría la fosa coronoidea, hacia la otra, fosa coronoidea, y hacia la parte lateral, la fosa radial. ¿Sí? Entonces, las imágenes están puestas a propósito para que ustedes tengan ese cambio. ¿Sí? Si veíamos cuando lo estábamos viendo con los números, estaban al revés. Entonces, estábamos viendo esa situación. No obstante, ¿para qué es eso? Para que su parte cerebral aeroespacial pueda localizarlas y se puedan orientar. Vamos a la parte posterior. Entonces, en la parte posterior, fosa olecraniana,
la fosa olecraniana, o ¿sí? Esa zona, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, la cresta supracondilia o cresta supracondilia, también la localizan ahí. ¿Listo? Entonces, esta es la parte del primer ejercicio. Continuamos. ¿Sí? Ya pasando al segmento más distal, recuerden que vamos por hombro, brazo, antebrazo, muñeca y la parte de la mano. Entonces, la osteología de la parte del hueso, de los huesos de esa zona del antebrazo, del radio del cúbito, si son huesos largos, como ustedes los ven definidos, tienen extremos proximales y tienen extremos distales, ¿sí? En este caso, el extremo proximal del hueso radio que ustedes observan ahí, sí tiene una formación como una especie de rodete, ¿sí? Que se conoce como cabeza del radio. Sí, es una especie de rebordeado que tiene ahí la cabeza del radio. Inmediatamente debajo de la cabeza del radio, pues queda el cuello del radio, e inmediatamente debajo se encuentra una rugosidad grande, que es importante, que se conoce como tuberosidad del radio. ¿Sí? Ahí se va a insertar parte de lo que son los tendones del bíceps, en su inserción distal, y ese es el que define la supinación. Al insertarse en ese punto, permite que ese cilindro, que realmente es el hueso radio, pueda girar con su rodete o su cabeza sobre el cúbito y se puede hacer supinación y pronación. ¿Sí? Para poder flexionar el codo, flexionar el brazo, se necesita que ese miembro superior se encuentre en supinación. ¿Sí? Básicamente ese sería mi radio. Entonces, ¿qué debo localizar? Rodete o cabeza del radio, cuello del radio, tuberosidad radial, diáfisis del radio y finalmente la extremidad distal que llega a la muñeca. La extremidad distal, ustedes ven, tiene un área mayor, entonces el radio empieza angosto y termina ancho en su extremo distal. Entonces, esa eminencia que ven ahí, exactamente ahí, se conoce como apófisis estiloides del radio. ¿Sí? Y esa es la parte del extremo distal del radio, que es el que se va a articular en sí con la parte de los huesos del carpo para formar la articulación de la muñeca. ¿Listo? El cúbito no se articula en la muñeca. Continuemos, por favor. El cúbito, como ustedes ven, tiene forma de llave inglesa, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta, miren, localicemos el olecranon hacia la parte superior. Entonces, más hacia la derecha un poco. Toda esa configuración es el olecranon. Es la parte más fuerte que ustedes tienen ahí sobre el codo. La parte más prominente es el olecranon, ¿sí? Y sobre la parte de la escotadura estaría el proceso coronoide. Ese sería el proceso coronoide, ¿sí? Entonces, el proceso coronoide iría hacia su estabilidad sobre la parte de la fosa coronoidea, y el olecranon iría también a articularse allá sobre la fosa olecraniana, ¿sí? Apófisis coronoide y olecranon, ¿sí? Y observen que este hueso pasa a la situación inversa al radio, entonces es ancho en su porción proximal, es ancho, y en su porción distal ya es angosto, es delgado. También tiene apófisis estiloides, como ustedes ven ahí, esa prominencia que está ahí. ¿Sí? Es importante, pues para los que les gusta ya la parte de ortopedia y todo eso, lo que me preguntaban la otra de las fracturas raras, entre el hueso y el radio siempre se definen las fracturas de Colles, entonces son importantes para hacer su definición. Recuerden que el cúbito también se conoce como ulna, entonces es importante que tengan en cuenta eso. Y recuerden también que el radio va hacia el lateral, el radio es más lateral, y que el cúbito es más medial. ¿Listo? Continuemos. Ya finalizando esta primera parte, pues ustedes van a tener la parte de la mano, ¿sí? Una primera región que sería
ya la parte de la muñeca, que realmente hace referencia a la conexión de los huesos del carpo con el radio, como ustedes veían ahí, el metacarpo, los huesos del metacarpo que conforman la palma, y las falanges que serían la parte de los dedos. ¿Sí? Continuamos ahí. Entonces, ahí estamos viendo las extremidades distales tanto del radio como del cúbito y se alcanzan a ver las apófisis estiloides. Entonces, la articulación de la muñeca solo hace conexión entre lo que es el radio y los huesos del carpo. ¿Sí? Los huesos del carpo se definen en dos filas de 4 huesos, ¿sí? Y también se definen en filas de huesos proximales y distales. Entonces, por lo general, esas filas se definen así, en ese orden: escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y después trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Sí? Ahorita en otra visión lo van a ver mejor. ¿Sí? Pero esos serían mis 4 huesos del carpo, mis 8 huesos del carpo: escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Sí? Los huesos del carpo. Después seguirían los huesos del metacarpo, que de acuerdo al número de dedos sería el primer metacarpiano, o sea, el del primer dedo, o sea, el del pólex o el del dedo gordo, para que ustedes lo reconozcan. Sería el primer metacarpiano o el primer dedo, el segundo, el del índice, el tercero, el del dedo medio, el cuarto y el quinto, el del meñique. Entonces recuerden que los huesos del carpo ya son definidos como huesos cortos, cambio lo que son los metacarpianos y las falanges son huesos largos. Entonces tienen epífisis, diáfisis, metáfisis, para que lo tengan en cuenta. Después de los metacarpianos siguen las falanges, ¿sí? Entonces, el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo tienen la falange proximal, media y distal. El primer dedo solamente tiene falange proximal y falange distal, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, continuemos, por favor. Entonces, esta es la visión dorsal. Continuemos. La mano. ¿Sí? Huesos largos en la parte de los metacarpos. Continuemos. ¿Sí? Digamos que ese es el primer acercamiento hacia la osteología. Ya la parte de artrología, entonces voy a tener la primera articulación, que sería la articulación externo-clavicular. Pues esa articulación es de tipo sinovial, en silla de montar, gracias a un disco y unos ligamentos especiales que tienen ahí: ligamento externo-clavicular anterior, posterior e interclavicular. Continuamos. Entonces, primera articulación externo-clavicular. Segunda articulación, la acromioclavicular. Entonces, entre el acromion y la clavícula. Entonces, esa es una articulación de tipo sinovial plano. Y después sigue la articulación glenohumeral. Entonces, en ese número 1, ¿sí? La articulación glenohumeral sería la articulación del hombro, ¿sí? Y es de tipo sinovial esferoidea. Tipo sinovial esferoidea. ¿Sí? Entonces voy a retomar esa primera parte. Entonces, articulación externo-clavicular, recuerden, es sinovial, silla de montar. Después tendríamos la articulación acromioclavicular, sinovial plana, que ahí es exactamente esa, la número 1. ¿Sí? Y después teníamos la articulación glenohumeral, que sería sinovial esferoidea. Los ligamentos que se definen en la articulación externo-clavicular son el ligamento externo-clavicular anterior, ligamento externo-clavicular posterior y ligamento interclavicular. También vamos a tener ahí en esa porción 1 de la articulación acromioclavicular, vamos a tener el ligamento acromioclavicular. ¿Sí? Esos que ustedes ven en número 2 serían los ligamentos. O sea, observen esos números 2. Entonces irían desde el proceso o apófisis coracoides a la clavícula. Entonces son los coracoclaviculares. Bien.
y tienen sus porciones para llamarse, o sea, en conjunto, esos números dos se llaman ligamentos coracoclaviculares, pero también se llaman o se conocen como ligamentos trapezoideos y conoideos, ¿sí? Los números 2. Número 3, de la coracoides a la acromial, entonces coracoacromial, ligamento coracoacromial. Y los números 4 se conocen como ligamentos glenohumerales o ligamentos capsulares porque realmente son los ligamentos de la porción, sí, definida ahí en la zona de transición del húmero. ¿Sí? Y bueno, ahí ustedes observan el tendón del bíceps en el surco intertubercular. ¿Sí? Y también el número 5, el ligamento femoral transverso, en algunas definiciones ustedes lo observan ahí. Y esa sería la primera parte de la artrología. Pasemos, por favor. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta que la articulación del hombro es una articulación que genera movimientos multiaxiales, que tiene una cápsula, que tiene una bolsa sinovial, que tiene la definición como tal de articulación en los tres planos o ejes de movimiento. Entonces, también es una articulación susceptible. También los músculos que actúan allí con el tiempo, con el desuso o con el uso a mayor edad, pues pueden generar lesiones del manguito de los rotadores. Continuemos, por favor. Y también están definidas las bolsas o las bolsas sinoviales. Entonces, ¿qué son las bolsas o las bolsas sinoviales? Entonces, son espacios virtuales donde puede estar circulando el líquido sinovial. Ahí ustedes observan mejor el ligamento trapezoide, ¿sí? ¿Se acuerdan de los dos? El ligamento trapezoide y el ligamento conoide. Entonces el conoide es más triangular, el trapezoide es más cuadrilátero, ligamento coracoclavicular, ¿sí? Y el ligamento transverso humeral, el que veíamos en el número 5. ¿Sí? Continuemos, por favor. En la parte de la articulación del codo, ustedes van a tener definido las siguientes articulaciones: la húmero radial y la húmero cubital. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había una tróclea? Pues la articulación húmero ulnar o húmero cubital es sinovial troclear. Y la articulación húmero radial es sinovial condilo. Continuemos, por favor. Como ustedes ven, esta es una articulación menos compleja, menos componentes, simplemente tiene una cápsula articular, algo de ligamentos. De hecho, son ligamentos arcaicos, el colateral radial, colateral lunar y su cápsula articular. Y ahí, como ustedes observan, los ligamentos son tejido fibroso y observen ahí la zona de ligamento anular, de la cabeza del radio, cómo está rodeando hacia ese punto y cómo se pueden definir esas estructuras. Entonces, es una articulación sencilla: ligamento colateral lunar, colateral radial, el anular de la cabeza del radio y la cápsula articular. Entonces, recordemos: articulación húmero radial, sinovial condilia, y articulación húmero cubital, sinovial troclear. Continuamos. Entonces, ahí se ve mejor el ligamento anular. Entonces, va a rodear toda la cabeza del radio. En latín, cabeza significa capítulo o capitate. ¿Sí? También pueden encontrar esa confusión ahí, pero sigue siendo la parte de la tróclea. Pueden encontrarlo en los libros. Observen que hacia allá se observa una membrana hacia el lado derecho, más hacia el lado derecho, entre el cúbito y el radio. Entonces es la membrana enterósea, es tejido fibroso, ¿sí? Que me separa la celda anterior de la celda posterior del antebrazo. Tejido fibroso. Continuemos, por favor. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos. Ahí el tendón del bíceps, sí, chévere que lo vean, está llegando a la tuberosidad del radio, ¿sí? Porque sirve para hacer ese proceso de supinación por el cual se hace la flexión del codo.
Si no hay supinación por función del bíceps, no hay flexión del codo. ¿Listo? Continuemos. Se ve el olecrano, la apófisis coronoides. Y se ve mejor aquí la membrana interósea. De hecho, algunos autores hablan que esta es la articulación radiocubital media, porque el cúbito y el radio van a tener dos tipos de articulaciones definidas. La articulación radiocubital proximal, o sea, entre el radio y el cúbito en la parte proximal, o sea, arriba. Esa sería la articulación radiocubital proximal, ¿sí? Y la articulación radiocubital distal, que sería en los extremos del radio y el cúbito. Esas dos articulaciones son de tipo sinovial, trocoide o cilíndrica. O sea, es un cilindro hueco que ayuda a girar un cilindro macizo y pues es esperable que ayuden a la parte de lo que es la supinación y la pronación, ¿sí? Entonces, articulación radiocubital proximal, sinovial trocoide, articulación radiocubital distal, también sinovial trocoide. La articulación radiocubital media, que en algunos libros puedan encontrar, o membrana interósea, pues es fibrosa, es tejido fibroso. ¿Listo? Continuamos. Después vendría la articulación de la muñeca, pero entonces, como les decía, en la articulación de la muñeca no va a estar el cúbito, no alcanza a hacer función ahí. Entonces tendríamos lo que es la articulación entre el radio y los huesos del carpo. Esa articulación se llama articulación radiocarpiana y es sinovial condilia. Recuerden para los que leen pro que condilia es igual que elipsoidea, ¿sí? También los ligamentos de acá pues están definidos de acuerdo a los nombres, pero pues de las regiones, pero pues digamos que no son tan, digamos, tan necesarios, pero pues ustedes pueden ver ahí el número 4, el ligamento colateral ulnar, el ligamento colateral radial hacia el lado opuesto, y los ulnocarpianos, ¿sí? De acuerdo a las definiciones que encuentran ahí, y no son tan importantes realmente. Continuamos. Entonces, articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca sinovial condilia. Esta es una visión posterior de los mismos ligamentos colaterales. Si continuemos. Sí. Y ustedes llegan a la parte de lo que son los metacarpianos y las falanges. Es importante estudiar lo que son las poleas. Las poleas están definidas sobre diferentes tejidos fibrosos y diferentes tejidos de colágeno que ayudan a mantener los movimientos precisos de los dedos en la mano. Sí, además de la pinza hay movimientos precisos. Entonces esas poleas se estudian más adelante, pero son importantes en generar ese tipo de movimientos. Continuemos, por favor. La articulación entre los huesos del carpo, o sea, lo que ustedes vieron de escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, son articulaciones de tipo sinovial plano. Intercarpianas son sinovial plano. En los adultos, ustedes pueden leer algunos libros y entonces dicen, no, que es condilia, que es cilíndrica, ¿sí? Y de hecho, pues es que en los niños, pues los huesos están separados. Una forma, digamos, filial para poder determinar la edad ósea o la edad de una persona es a través del carpograma. Entonces, de acuerdo a la configuración de esos 8 huesos, uno puede definir qué edad tiene un paciente. ¿Sí? Otras formas, por la dentadura, por la parte del crecimiento de los huesos largos, los más representativos como el húmero y el fémur realmente. ¿Listo? Continuemos. Entonces, devolvámonos un poquito para terminar ya la parte de mano. Entonces, las articulaciones entre los huesos, del carpo son sinoviales planas, entre los huesos del carpo y metacarpianos, ¿sí? Ustedes van a encontrar allí, si carpo-metacarpianas son sinoviales planas, a excepción del primer hueso, el trapecio,
sea, el primer dedo, o sea, la trapecio metacarpiana del primer dedo es una sinovial encaje recíproco, es la que permite hacer los movimientos de pinza de ese dedo pulgar. Y las metacarpofalángicas serían sinoviales condilias y las interfalángicas serían sinoviales trocleares o bizarras. Entonces vuelvo a repetir, las articulación de la muñeca, entonces la radiocarpiana es sinovial condilia, las intercarpianas son sinoviales planas, las carpometacarpianas e intermetacarpianas serían sinoviales planas también, a excepción de la trapecio metacarpiana o carpometacarpiana del primer dedo, que sería silla de montar, llamado encaje recíproco, que ayuda a hacer el movimiento de oposición y reposición. Tiene plano de movimiento sobre 3 ejes y es el que ayudó a hacer el movimiento de pinza. Las articulaciones metacarpofalángicas serían sinoviales condilias, las que están ahí en número 7, y las interfalángicas en número 8 serían sinoviales trocleares o ganglion. ¿Listo? Entonces, esa sería la parte de osteología y artrología.